Cordial saludo y bienvenidos de nuevo al canal de CESDET. Mi nombre es Hildebrando Muñoz y les voy a presentar hoy una interesante macro de Excel. Ya habíamos visto en un video anterior sobre Power Query que podíamos eliminar los espacios que estén al comienzo y al final de una palabra. Cuando pasamos a Excel información de los sistemas de información de la empresa, muchas veces algunas palabras, algún texto, nos queda con espacio al principio o espacio al final o espacio en ambas partes. Por ejemplo, observemos acá, tenemos una lista de equipos de fútbol y algunos tienen espacios al comienzo y al final. Por ejemplo, observemos este primero, Santa Fe. Miremos en la celda o cuando damos clic arriba en la barra de fórmulas que nos aparecen unos espacios al final. También parece tiene un espacio al comienzo, tal vez un solo espacio, sí. El siguiente equipo, Cali, entonces se observa fácilmente que tiene bastante espacio al comienzo y vamos a mirar a ver si al final no tiene. Once Caldas tiene un espacio al comienzo y tiene bastante espacio al final. Bayern Múnich tiene no ningún espacio al comienzo, pero sí varios espacios al final. Barcelona, varios espacios al comienzo y ningún espacio al final. Y así sucesivamente. Por ejemplo, Independiente Medellín, varios espacios al comienzo y otros espacios al final. Y así sucesivamente. Esto tiene un efecto pernicioso en el manejo de datos cuando queremos analizar los datos. Por ejemplo, si queremos ordenar los datos, esos espacios van a tener un efecto, como decía, un efecto pernicioso que no va a permitir un ordenamiento correcto. A ver, ensayemos, por ejemplo, seleccionemos esta primera columna. Observen que tengo repetidas en todas las columnas los mismos datos, ¿no? Para hacer diferentes casos. Entonces vamos a ordenar en orden alfabético de la A a la Z, o sea, en orden alfabético ascendente. Vamos aquí a datos y damos clic aquí en AZ. Entonces observemos que nos queda de primero River Plate, mientras que Atlético Junior, Alianza Petrolera, que son los de la A, quedan por ahí al final. También Bayern Múnich de la B, ¿no? Entonces es un ordenamiento alfabético que no es correcto. ¿Por qué? Por el espacio o los espacios que hay al comienzo y al final de cada uno de los nombres de equipo. Si ordenáramos al contrario, en orden descendente, entonces de la Z hasta la A, ¿qué ocurre? Queda primero Juventus de Milán, Bayern Múnich, Atlético Junior, Alianza Petrolera, etc. O sea, es un ordenamiento que no tiene ningún sentido. Entonces, por eso es importante eliminar los espacios que pueda haber al final y al comienzo de cada uno de los nombres. Entonces, vamos a hacerlo utilizando una macro. Entonces, he creado una macro que nos hace esta tarea muy fácilmente. Y para ejecutarla, definí un atajo de teclado que es Control Shift Q. Entonces recordemos que hay que mantener presionadas las tres teclas simultáneamente, o primero Control Shift y luego digitamos la letra Q. Control Shift Q, como lo estamos viendo en este momento en pantalla, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacerlo sobre este que ordenamos. Seleccionamos todo el rango, digitamos Control Shift Q y ya quitó todos los espacios del comienzo y del final. Por ejemplo, teníamos que Independiente Medellín tenía unos espacios al final, ya no lo tiene.
Por aquí Cali tenía unos espacios al final, tampoco los tiene, y así sucesivamente. Entonces ahora volvamos a ordenar en orden ascendente de la A a la Z. Y ahora sí tenemos que el ordenamiento es correcto. Primero Alianza Petrolera, América, Barcelona, etc. Y el último es Santa Fe. Vemos pues que los espacios al comienzo o al final nos pueden trastocar los ordenamientos correctos. Y también cuando se trata de filtros y demás, esos espacios van a tener un efecto pernicioso. Esta macro la podemos utilizar no solamente sobre una columna, sino sobre varias columnas. Por ejemplo, vamos a seleccionar aquí estas dos columnas y digitemos el atajo de teclado que definimos para ejecutar la macro. Control Shift U. Ahí está. Nos queda otra vez perfecto. Nos quitó espacios al comienzo, al final. Vamos a ordenar esta columna en orden descendente de la Z a la A. Entonces digamos aquí que continuar con la selección, decimos aceptar y nos está haciendo el ordenamiento correcto. Primero Santa Fe, luego River Plate, etcétera. O sea, un orden inverso al que teníamos aquí en la columna B. O sea que está funcionando perfectamente. Muy bien, entonces, quienes quieran ver la macro, el código de la macro, entonces deben descargar el archivo y eso lo pueden hacer siguiendo el enlace que está acá debajo en la descripción del video. Esta es una macro muy interesante que no se puede grabar. Las macros que hemos estado publicando acá en nuestros videos son macros que no se pueden grabar. Hay que construirlas, crearlas digitando el código en Visual Basic. Y esta pues, como ven, es una macro muy útil en vez de ponernos con todo el proceso que nos exige Power Query para esta tarea, pues una macro muy sencilla. Seleccionar el rango o los rangos, puede ser una columna, varias columnas, a las que les queremos hacer la operación, Control Shift Q e inmediatamente nos hace la tarea correctamente. Entonces, con eso terminamos este video. Muchas gracias por la atención y espero que descarguen el archivo que puede ser de mucha utilidad. Recuerden que para que la macro les trabaje en sus equipos, pues pueden copiar el código de la macro a un módulo de su propio equipo o también pueden guardar el archivo en el libro de macros personal y les va a trabajar perfectamente en cualquier archivo que abran posteriormente. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.